Nuestro cuerpo está bajo asedio constante. Es decir, cada segundo de cada día, microorganismos de todo tipo intentan colonizarnos. Bacterias, virus, esporas fúngicas. Sí, un montón de cosas flotando en el ambiente. Exacto, el ambiente está lleno de ellos. Pero la cosa es que casi nunca nos damos cuenta de esta invasión, ¿verdad? Totalmente. Y no nos enteramos, pues porque hay una guerra química y celular brutal ocurriendo justo debajo de nuestra piel. O sea, un sistema resolviendo el problema antes de que siquiera llegue a registrarse como un síntoma para nosotros. ¡Wow! Es que pensarlo así es increíble. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un material universitario de inmunología básica. Nuestra misión en esta sesión es sumergirnos en esa primera línea de defensa, la inmunidad innata. Claro, la segunda parte de este gran tema. Así es. Queremos entender quiénes son estos soldados microscópicos, cuáles son sus armas químicas y cómo sus decisiones en esos primeros instantes, digamos, dictan absolutamente toda la estrategia de supervivencia del cuerpo humano. Es un campo de batalla microscópico, pero que opera con una precisión despiadada, fíjate. Cada vez que hay un simple corte en el dedo con una hoja de papel, se rompe una barrera física y... Y millones de bacterias entran en tropel, me imagino. Exactamente, millones. Lo que sucede en esos milisegundos y horas posteriores es, bueno, una verdadera obra maestra de la supervivencia evolutiva. Entonces, para entender esta defensa, propongo que empecemos conociendo a los guardias de seguridad. O sea, el momento exacto en que esa barrera de la piel es vulnerada. ¿Quién está esperando del otro lado? Bueno, los primeros en responder son las llamadas células centinela. Hablamos de poblaciones celulares que residen permanentemente en nuestros tejidos. Como patrullando las fronteras, ¿no? Ajá, patrullando la piel o las mucosas de los pulmones, del intestino. Y en este escuadrón destacan, por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Ok, macrófagos, dendríticas y mastocitos. Sí, su único propósito es vigilar el tejido y detectar cualquier cosa que no pertenezca allí. Pero, a ver, a nivel molecular las cosas no tienen etiquetas claras. O sea, un macrófago no tiene ojos. ¿Cómo distingue biológicamente entre, no sé, un fragmento de tejido propio que se dañó y una bacteria invasora letal? Es una excelente pregunta. Esa distinción se logra a través de algo llamado receptores de reconocimiento de patrones. Receptores, ¿ok? Sí, estas células centinela tienen proteínas en su superficie, calibradas a lo largo de millones de años de evolución para detectar estructuras moleculares que simplemente no existen en la biología humana. Ah, claro, buscan lo que es ajeno. Exacto. Detectan los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues como ciertos azúcares en la pared de una bacteria. Y también detectan los DAMPs, que son señales químicas liberadas únicamente cuando nuestras propias células sufren necrosis o un daño violento. O sea, operan como agentes de una patrulla fronteriza equipados con escáneres biométricos inflexibles. Me encanta esa analogía, sí. No disparan al azar, sino que escanean el entorno buscando esas firmas moleculares no humanas. Y una vez que ese escáner se activa y confirma que hay un invasor, ¿qué pasa? Ahí el macrófago inicia la fagocitosis. Literalmente se traga a la bacteria. Wow. Y el proceso físico es fascinante, porque la membrana del macrófago altera todo su citoesqueleto de actina para proyectarse hacia afuera. Como si la abrazara. Ajá, envuelve al microbio por completo hasta encerrarlo en una burbuja interna que se llama fagosoma. Fagosoma, bien. Pero atraparlo es solo el primer paso. Ese fagosoma se fusiona rapidísimo con los lisosomas de la célula. Que son, entiendo, sacos llenos de cosas peligrosas, ¿verdad? Exactamente, sustancias letales. Y al fusionarse, crean una verdadera cámara de ejecución, el fagolisosoma. El fagolisosoma. O sea, aquí es donde la biología se vuelve, violenta. Porque la destrucción dentro de esa cámara no es nada sutil, según las fuentes. Para nada sutil. Los apuntes detallan que el microbio es bombardeado por especies reactivas de oxígeno, o ROS, y por óxido nítrico. ¿Sí? ROS y no. Y para entender el impacto real de esto, hay que ver cómo funcionan estas moléculas. No son solo toxinas genéricas. ¿Qué son exactamente?
Son radicales libres súper inestables que, literalmente, le arrancan los electrones a las moléculas de la bacteria. Wow, destrozando su ADN, me imagino. Su ADN y desarmando estructuralmente las proteínas de su membrana. Es una desintegración química total. ¡Qué locura! Pero claro, mientras el macrófago desintegra a estos primeros invasores, asumo que sabe que no puede ganar la guerra él solo, ¿no? Exacto. Al mismo tiempo que fagocita, el macrófago empieza a usar su radio, por seguir con tu analogía. Comienza a liberar citocinas y quimiosinas al tejido de alrededor. Citocinas y quimiosinas, como pidiendo refuerzos. Ajá, son señales químicas de socorro que se van difundiendo hasta llegar a los vasos sanguíneos más cercanos e inician lo que conocemos como la extravasación de leucocitos. Ese concepto de extravasación es alucinante si consideramos la física del cuerpo humano, Es increíble, ¿sí? porque la sangre viaja por las venas a una velocidad inmensa, y sin embargo, estas señales químicas logran que los glóbulos blancos que van a toda velocidad frenen. Sí, actúan de manera súper radical. Las citocinas hacen que las células endoteliales de las venas expresen unas proteínas que actúan como ganchos. Ganchos para atrapar a los refuerzos. Claro, los glóbulos blancos se enganchan, comienzan a rodar por la pared, frenando su velocidad, se adhieren firmemente usando unas moléculas llamadas integrinas y luego, Se meten al tejido. literalmente se escurren entre las células de la vena para entrar al tejido infectado. Es un reclutamiento masivo. Y supongo que ese proceso físico tiene que notarse de alguna forma desde afuera, ¿verdad? Totalmente. Viene acompañado de vasodilatación. Los vasos sanguíneos se ensanchan y se vuelven permeables para permitir que el plasma, que está lleno de proteínas defensivas, inunde el campo de batalla. Ah, o sea que es por esta razón mecánica que una herida infectada se hincha, se pone roja, se calienta y duele. Exactamente. La inflamación no es una falla del sistema. Es la evidencia física de que la infantería está llegando y preparando el terreno para el combate. Impresionante. Pero, a ver, todo esto asume que el enemigo está suelto en el tejido, ¿no? Intentando multiplicarse ahí en el espacio extracelular. Sí, flotando libremente. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza adopta una táctica diferente? Digamos si un virus penetra una de nuestras propias células y cierra la puerta por dentro para usarla como una fábrica de copias. Un macrófago no puede simplemente tragar a una célula humana entera así de fácil. No, no puede. Y ante esa táctica de secuestro celular, la respuesta innata despliega un escuadrón distinto, los linfocitos NK, o Natural Killers. Asesinos naturales. Suena intimidante. Lo son. Constituyen entre el 5 y el 20% de los linfocitos circulantes y están armados específicamente para lidiar con amenazas intracelulares. Su objetivo no es el virus flotante. Sino la fábrica en sí, nuestra propia célula infectada. Exacto. Es un escuadrón especializado. Y el método que usan revela mucha inteligencia evolutiva, porque no usan ROS ni óxido nítrico para hacer estallar a la célula. Ah, no. Entonces, ¿qué usan? Usan proteínas llamadas perforinas, que taladran poros directamente en la membrana de la célula secuestrada. Literalmente hacen agujeros. Ajá, y por esos poros inyectan unas enzimas llamadas granzimas, que viajan directo al núcleo y activan la apoptosis. Ok, la apoptosis, que es el suicidio celular programado. Y creo que esa es una distinción crucial, ¿no? Muy crucial. Porque si las células NK simplemente hicieran estallar a la célula infectada mediante necrosis, pues millones de copias del virus recién ensambladas saldrían disparadas hacia el tejido. Empeorando muchísimo la infección. Exacto. Al forzar la apoptosis, la célula colapsa sobre sí misma de manera ordenada. O sea, el ADN viral es degradado en el proceso y todo queda empaquetado. Todo queda empaquetado en pequeños fragmentos inofensivos que luego los macrófagos pueden limpiar sin riesgo de contagiarse. Pero espera. Si analizamos esto con detenimiento, surge un problema logístico masivo para mí. A ver, dime. Si las células NK tienen este arsenal letal listo para disparar y están constantemente patrullando los tejidos, pues tiene que haber fuego amigo. Biológicamente parece imposible que un escuadrón con el gatillo tan fácil no masacre tejido sano por accidente. Claro, a menos que exista un sistema de frenos extremadamente específico. Y existe. Existe. Y es uno de los mecanismos más elegantes de la inmunología, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, o CMH1. CMH1.
Ok. Sí, se puede pensar en esta molécula como un documento de identidad universal. Se expresa en la superficie de casi todas las células nucleadas sanas del cuerpo. ¿Como una credencial? Exacto. Y mientras las células NK patrullan, usan receptores inhibidores para escanear constantemente nuestras células. O sea, si la célula NK lee el documento de identidad, recibe una señal de apagado y simplemente sigue de largo. Así es. Pero la brillantez del sistema radica en la táctica de los virus. Fíjate que muchos virus, para evitar que la célula humana ponga fragmentos virales en su superficie y alerte al cuerpo, la obligan a dejar de fabricar la molécula CMH1. Ah, intentan volverse invisibles. Ajá, pero la célula NK opera bajo una regla que llamamos la hipótesis del yo faltante. El yo faltante. Sí, al acercarse a la célula infectada y no encontrar ese documento de identidad, esa falta de señal es interpretada como una prueba de que la célula fue secuestrada. Al perder la señal de normalidad, la NK libera las perforinas y granzimas sin piedad. ¡Qué bárbaro! Es un sistema de vigilancia infalible, como un interruptor de hombre muerto biológico. Si intentas esconder tu identidad, te eliminan. Así es, no hay escapatoria. Bueno, hasta ahora hemos hablado de una guerra puramente celular, ¿no? Macrófagos devorando bacterias, células NK ejecutando células comprometidas. Pero las células no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. No, siempre hay brechas en esta patrulla física. Exacto. Y para cubrir esas brechas, entiendo que la sangre misma tiene que estar militarizada, lo que nos lleva al sistema del complemento. El famoso sistema del complemento. Esencialmente es un campo de minas líquido. Me gusta ese término, campo de minas líquido. Es que consta de docenas de proteínas plasmáticas que circulan por la sangre en un estado inactivo. Pero cuando detectan la presencia de un patógeno, se activan en una cascada de reacciones enzimáticas secuenciales. ¿Como un efecto dominó? Exacto. Y su objetivo final es triple: opsonizar a los microbios, generar una inflamación explosiva local y perforar directamente a las membranas de los patógenos. Y las fuentes muestran que hay múltiples formas de encender la mecha de esta cascada, ¿verdad? Sí, 3 vías principales. Está la vía clásica, que depende de los anticuerpos. La vía de la lectina, que detecta azúcares específicos en las paredes microbianas. Ajá, usando proteínas como la MBL. Y la vía alternativa, que esa me parece fascinante, porque ocurre por hidrólisis espontánea. Las proteínas están constantemente probando las superficies a su alrededor. Como tanteando en la oscuridad. Y si aterrizan en una membrana bacteriana que no tiene proteínas reguladoras humanas, la cascada se detiene ahí y se activa de golpe. Y sin importar cómo se inicia la chispa, entiendo que las 3 vías convergen en un paso amplificador monumental, que es la formación de la enzima C3 convertasa. Así es, el punto de convergencia. Esta enzima toma una proteína clave llamada C3 y la parte violentamente en 2 fragmentos, C3A y C3B. Ok. El fragmento C3b se une de forma covalente, como si lo soldaran, directamente a la superficie de la bacteria invasora. Esto es lo que se conoce como opsonización, ¿cierto? Exactamente. Y en lugar de pensar en este fragmento C3b simplemente como, no sé, algo que recubre al microbio, en realidad se puede ver como una maniobra militar de precisión. Totalmente. Es equivalente a pintar un objetivo en la oscuridad con un láser para que venga un ataque aéreo, porque el macrófago tiene receptores calibrados exclusiva y únicamente para detectar ese láser. Sí, y cuando un macrófago ve a una bacteria iluminada químicamente por millones de moléculas C3b, ya no tiene que adivinar si es peligrosa. Simplemente la aniquila con una eficiencia cientos de veces mayor. La opsonización es como una salsa que hace al microbio súper apetitoso. Sí, acelera la limpieza enormemente. Y mientras tanto, el fragmentito pequeño que quedó flotando, el C3A, Ajá, ¿qué hace ese? ese, junto con el C5A que se genera un poquito después, actúan como sirenas químicas ensordecedoras. Se les llama anafilatoxinas. Anafilatoxinas. Causan contracción del músculo liso, aumentan drásticamente la permeabilidad vascular y, lo más importante, guían a enjambres de neutrófilos directamente hacia el centro de la infección. Siguiendo el rastro químico, claro. Y todo esto nos lleva al clímax de esta cascada proteica, un ensamblaje que de verdad parece sacado de la ciencia ficción, el complejo de ataque a la membrana, o MAC. El famoso MAC. Aquí es donde las proteínas finales del complemento, C5b, C6, C7, C8 y múltiples copias de C9, dejan de ser simples señales. Se convierten en armas físicas, ¿no? Literalmente.
Se agrupan directamente sobre la muralla de la bacteria y se van ensamblando pieza por pieza como si fueran un taladro circular, hasta perforar un túnel colosal a través de la membrana del patógeno. Y la física detrás de la letalidad de este poro es implacable. Sí, porque las bacterias mantienen una altísima concentración de iones en su interior en comparación con el medio extracelular. O sea, al abrir un agujero así sin restricciones en su membrana, la diferencia de presión osmótica fuerza al agua y a los iones de afuera a entrar de golpe. A una velocidad inmanejable. La bacteria no puede compensar esa presión, se hincha drásticamente y en cuestión de segundos la membrana cede y la bacteria explota desde adentro. ¡Qué brutal! Una muerte por lisis osmótica fulminante. Es una maquinaria biológica destructiva flotando constantemente en nuestras venas. Y de una eficiencia aterradora, lo que nos lleva a una pregunta inevitable ya en la práctica clínica. ¿Qué pasa cuando los frenos de esta maquinaria se rompen? Uy, es un problema grave. Porque cuando las proteínas reguladoras fallan, las consecuencias de tener este campo de minas biológico activo en el propio cuerpo deben ser devastadoras. Son devastadoras, de hecho. Un ejemplo clínico paradigmático de este fallo es la hemoglobinuria paroxística nocturna, o HPN. HPN. ¿Qué ocurre exactamente ahí? Es una condición grave donde una mutación genética adquirida hace que los glóbulos rojos del paciente nazcan sin un ancla molecular específica en su membrana. ¿Un ancla que sujeta qué? Que sujeta a las proteínas reguladoras, cuya función es literalmente decirle al sistema del complemento, soy tejido humano, no me ataques. Ah, o sea que al carecer de ese escudo regulador, la vía alternativa del complemento, que como dijimos siempre está sondeando superficies al azar, pues aterriza sobre estos glóbulos rojos desprotegidos. Y enciende la cascada. Se ensamblan esos complejos de ataque a la membrana masivos sobre los propios glóbulos rojos del paciente. Es un escenario de fuego amigo constante. La lisis osmótica destruye los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, derramando toda la hemoglobina libre en la sangre. Exacto. Y esa hemoglobina termina filtrándose por los riñones, lo que genera la orina oscura tan característica de esta enfermedad. Pero entiendo que la comprensión detallada de esta ruta, o sea, conocer todo esto molécula por molécula, ha permitido crear tratamientos. Sí, intervenciones revolucionarias. Por ejemplo, el eculizumab. Es un anticuerpo monoclonal diseñado para unirse específicamente a la proteína C5 del complemento. Al atrapar a la C5, impide que la convertasa la divida. Actúa como un botón de pausa. Un botón de pausa molecular súper específico. Detiene la cascada justo antes de que se pueda formar el complejo de ataque a la membrana. Deteniendo la destrucción de los glóbulos rojos sin apagar el resto de las funciones de alarma del complemento. Es brillante. Pero, si volteamos la moneda clínica, vemos el peligro de que a este sistema más bien le falte una pieza clave desde el principio. Claro, cuando hay una deficiencia. Analizando casos del material, vemos la deficiencia de lectina de unión amanosa o MBL, la proteína que inicia una de las 3 vías. Exactamente. Y al no existir ese primer dominó, pues toda una rama de reconocimiento de azúcares fúngicos y bacterianos jamás se activa. Y las implicaciones de esa vulnerabilidad son enormes para el paciente. Sí, los historiales médicos muestran que los individuos sin suficiente MBL sufren de infecciones recurrentes del tracto respiratorio. El cuerpo simplemente no las puede frenar a tiempo. Incluso se mencionan en la sesión complicaciones neurológicas severas, casos raros como meningoencefalitis causada por ciertos parásitos, como el Ankylostrongalius cantonensis. Sí, porque cuando el complemento no detecta al parásito a tiempo, este bicho gana suficiente terreno para cruzar la barrera hematoencefálica y los resultados son catastróficos. Es tremendo. Pero todo esto nos ayuda a ver que el caos de la inflamación, las explosiones osmóticas, la fagocitosis, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? No, para nada. Frenar el golpe inicial de una infección es crítico, pero la función suprema y final de la inmunidad innata es la recolección de inteligencia. Recolección de inteligencia. O sea, todo este daño y reconocimiento molecular tiene el propósito mayor de despertar a la verdadera caballería pesada. Exacto. El sistema inmunológico adaptativo. Es el paso de la simple contención a la erradicación dirigida. Y la transición entre ambos sistemas está gobernada por un principio unificador vital en este tema: la hipótesis de las 2 señales. La famosísima hipótesis de las 2 señales.
Porque los linfocitos T y B, que son los de la inmunidad adaptativa, generan armas específicas y memoria a largo plazo. Pero son armas de un poder destructivo inmenso. El cuerpo no puede permitirse encenderlas por error. Definitivamente no. Por eso, para que un linfocito virgen se despierte y comience a clonarse, necesita girar dos llaves distintas simultáneamente. La señal 1 es el reconocimiento directo del enemigo, ¿cierto? El receptor del linfocito detecta el antígeno, la pieza física del microbio. Ajá. Eso garantiza que cualquier ataque sea un misil guiado exclusivamente contra ese objetivo. Pero a ver, ¿qué pasa si un linfocito T detecta un antígeno y no recibe ninguna otra señal? Simplemente se queda inactivo. Es aún más extremo que eso. Si un linfocito T reconoce un antígeno pero solo recibe esa primera señal, entra en un estado de anergia, Anergia. una desactivación permanente, o incluso muere por apoptosis. ¡Wow! Es un seguro de vida evolutivo fundamental. Garantiza que si un linfocito T, por un error, reconoce una proteína de nuestro propio riñón o del corazón como si fuera un antígeno, no inicie una guerra autoinmune letal. Claro, porque le faltará la confirmación de que hay peligro real. Y esa confirmación del peligro, la llave que quita el seguro del arma, es la señal 2. Así es, y esa señal proviene exclusivamente de la inmunidad innata. Exclusivamente de la innata. Sí, las células dendríticas y los macrófagos, tras fagocitar bacterias y detectar el daño real mediante sus receptores, viajan a los ganglios linfáticos. Para presentar el antígeno al linfocito T. Exacto. Y no solo le muestran la señal 1, sino que expresan moléculas coestimuladoras en su superficie y secretan citocinas inflamatorias. Esas moléculas son la señal 2. O sea que la inmunidad innata le está confirmando químicamente al sistema adaptativo: este antígeno no es una falsa alarma, proviene de un campo de batalla real y tienes autorización para iniciar la guerra. Tal cual. Es que entonces la respuesta innata no solo es el guardia de seguridad, es el general de más alto rango dictando las órdenes. Y esas órdenes no solo dicen ataca, sino que definen exactamente cómo atacar, ¿no? Es un nivel de comunicación intercelular exquisito. Dependiendo de cómo la célula centinela decodificó al invasor, va a liberar diferentes cócteles químicos. Para reescribir el destino del linfocito. Sí. Tomemos un ejemplo claro. Si un macrófago traga una bacteria intracelular severa, reaccionará produciendo grandes cantidades de una citocina llamada interleucina 12. Interleucina 12, ¿ok? Y cuando esa IL-12 baña al linfocito T recién activado, altera la expresión de sus genes y lo obliga a diferenciarse en una subpoblación celular llamada TH1. Y estas células TH1, entiendo, son expertas absolutas en potenciar macrófagos para erradicar patógenos que se esconden dentro de las células. Exacto. Pero si en lugar de una bacteria el tejido estuviera enfrentando a un parásito como un helminto gigante, el ambiente químico innato estaría dominado por otras señales, ¿Cómo cuáles? como la interleucina 25 o la 33. Ah, y eso obliga a los linfocitos T a convertirse en células TA2, que según los datos, están especializadas en movilizar eosinófilos y moco para expulsar al gusano. Así es, el sistema innato diseña el arma adaptativa totalmente a medida. E incluso, fíjate, tiene el poder de retirar las tropas. ¿Cómo hace eso? A medida que la infección cede, los macrófagos comienzan a producir interleucina 10, que es una potente señal inhibidora que frena la activación celular y previene que la inflamación destruya los órganos sanos. Bueno, en este recorrido para quien estudia o sigue estos temas, hemos analizado un universo de interacciones celulares asombrosas. Sí, muy complejas. Partimos desde las barreras físicas donde los macrófagos decodifican amenazas y las desintegran, pasando por las células asesinas NK que detectan documentos falsos. Observamos la letalidad del complemento en la sangre hasta llegar a este sistema de doble llave que previene la autoinmunidad. Entender el cuerpo a este nivel molecular de verdad cambia profundamente la percepción que tenemos de nuestra propia salud. La inflamación deja de ser una molestia y se revela como un mecanismo finamente orquestado. Y esa orquestación nos deja con un pensamiento inmensamente provocador para que quienes nos escuchan sigan explorando. A ver. Si el sistema innato, a través de su capacidad para otorgar o negar esa crítica señal 2, es el juez definitivo que decide si el cuerpo debe desatar la guerra total o tolerar un estímulo,
¿Podría estar en el control artificial de estas vías innatas la clave maestra de la medicina del futuro? ¡Guau, claro! No solo hablamos de bloquear el complemento para salvar glóbulos rojos, sino la posibilidad teórica de hackear la señal 2 para decirle al cuerpo que ignore definitivamente el polen, curando las alergias de raíz, o reescribir las órdenes químicas para pagar enfermedades autoinmunes devastadoras para siempre. Es un concepto de reprogramación biológica verdaderamente fascinante. Sin duda, un gran tema para analizar más adelante en otra sesión. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis profundo.